Eres muy sensible, mamá. Esas 4 palabras destrozaron mi mundo más que cualquier grito. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a encontrar el valor para seguir contando estas historias. Me llamo Margarita del Valle. Tengo 79 años y vivo en un pequeño departamento con vista al lago de Chapultepec, en la Ciudad de México. La luz de la mañana se filtra por la ventana de mi cocina, proyectando largas sombras sobre el gastado piso de loseta donde he estado incontables veces, preparando café para visitas que rara vez llegaban, preparando comidas para reuniones familiares que poco a poco fueron desapareciendo. Hoy llevo puesto mi suéter azul favorito, el que mi difunto esposo, Ricardo, me compró para nuestro 40º aniversario. Tiene un pequeño agujero cerca del codo izquierdo, pero no puedo obligarme a tirarlo. Hay cosas que se vuelven demasiado valiosas para desecharlas, incluso cuando se están cayendo a pedazos. Mis manos tiemblan ligeramente mientras sirvo el café. La artritis hace que incluso las tareas simples sean un recordatorio del paso implacable del tiempo. El departamento está silencioso, demasiado silencioso. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi teléfono sonaba constantemente. Hijos llamando para pedir consejos, nietos compartiendo sus últimos logros, amigos planeando comidas y salidas de compras. Mi calendario estaba lleno de cumpleaños por recordar, obras de teatro escolares a las que asistir, cenas familiares que celebrar en mi antigua casa en la calle Madero. Esa casa. 4 recámaras, 2 baños y medio. Un porche envolvente donde Ricardo y yo solíamos sentarnos todas las tardes, viendo a los niños del vecindario andar en bicicleta y jugar hasta que sus padres los llamaban a cenar. La compramos en 1967, recién casados y llenos de ilusiones, pensando que los pagos de la hipoteca serían nuestro mayor desafío. No teníamos ni idea de lo equivocados que estábamos. La casa lo guardaba todo, nuestras fotos de boda alineadas en la escalera, las marcas de altura en el marco de la puerta de la cocina que registraban el crecimiento de nuestros hijos, la sala donde celebramos las mañanas de Navidad y las fiestas de cumpleaños. Cada rincón susurraba recuerdos de una vida plena, de una familia que una vez se sintió inquebrantable. Pero esa mañana, sentada en la cocina de mi pequeño departamento, miré la pantalla de mi teléfono, que mostraba un mensaje que había llegado a las 11:47 p.m. de la noche anterior. De mi hijo Daniel. Mamá, necesito ayuda con la hipoteca otra vez. 3 meses de atraso. ¿Puedes transferir 3.500? Emergencia. Gracias. Nada de cómo estás. Nada de espero que te encuentres bien. Solo una solicitud. Otra solicitud en una cadena interminable de solicitudes que había definido nuestra relación durante la última década. Deslicé hacia arriba a través del historial de nuestros mensajes. Mi corazón se hundía con cada intercambio. Cada conversación comenzaba de la misma manera. Daniel necesitaba algo. Dinero para el tratamiento dental de su hija. Ayuda con el pago de su coche. Asistencia con la deuda de su tarjeta de crédito. Cada vez, prometía que era la última vez. Cada vez, le creía porque quería. Porque la esperanza, incluso la esperanza equivocada, se sentía mejor que la alternativa. Mi dedo flotaba sobre su información de contacto. Daniel del Valle. Mi primogénito, el bebé que abracé durante incontables noches de insomnio, el niño pequeño que solía meterse en la cama con Ricardo y conmigo durante las tormentas eléctricas, el joven que prometió que siempre me cuidaría cuando fuera mayor. ¿Cuándo esas promesas se convirtieron en expectativas? ¿Cuándo mi amor se convirtió en una transacción? Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que algo había cambiado. Fue en mi 77º cumpleaños. Hace 2 años. Había pasado todo el día esperando que sonara el teléfono, revisando mi buzón en busca de tarjetas, esperando que alguien se acordara. Por la noche, me había dado por vencida y me preparé una pequeña cena, sopa enlatada y galletas saladas, cuando Daniel finalmente llamó. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, pero podía oír el televisor de fondo, su atención dividida. «Lamento llamar tan tarde. He estado muy ocupado». «No te preocupes, cariño», respondí, agradecida solo de oír su voz. «¿Cómo están los niños? ¿Bien? ¿Bien? Oye, mamá, ya que te tengo al teléfono,
Y ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Necesitaba dinero para el equipo de béisbol de su hijo. $500. Lo envié a la mañana siguiente, como siempre. Pero algo se sentía diferente ese día. Mientras caminaba al banco, mis pasos se sentían más pesados. La cajera, una jovencita llamada Sara que siempre me saludaba calurosamente, me preguntó si todo estaba bien. Solo cansada, le dije. Pero eso no era del todo cierto. No solo estaba cansada, estaba vacía, drenada, como un pozo del que se ha sacado demasiada agua sin volver a llenarlo. El patrón continuó durante meses. Daniel llamaba con otra crisis, otra necesidad urgente. Su esposa había perdido su trabajo. El techo necesitaba reparaciones. Los niños necesitaban útiles escolares. Cada solicitud iba acompañada de la misma promesa de que esto era temporal, que las cosas cambiarían pronto. Nunca dije que no. ¿Cómo podía? Este era mi hijo, mi carne y sangre, el niño por el que lo había sacrificado todo, tal como mi madre se había sacrificado por mí, y su madre antes que ella. Era lo que hacían las madres. Dábamos hasta que no quedaba nada que dar, y luego encontrábamos más que dar de todos modos. Pero esa mañana, mirando su último mensaje, algo dentro de mí se rompió. No se rompió, eso llegaría más tarde, pero se resquebrajó, como el hielo que comienza a astillarse bajo demasiado peso. Dejé mi teléfono a un lado y fui a mi dormitorio, donde guardaba una pequeña caja de madera sobre mi tocador. Dentro había fotografías, fotos familiares de tiempos más felices. Estaba Daniel en su graduación universitaria, con su brazo alrededor de mis hombros, ambos radiantes de orgullo. Otra de él sosteniendo a su primer hijo, mi nieta Emma, lágrimas de alegría corriendo por su rostro mientras susurraba: «Gracias por todo, mamá. No podría haberlo hecho sin ti». ¿Cuándo se secaron esas lágrimas de gratitud? ¿Cuándo gracias se convirtió en necesito? Cerré la caja y regresé a la cocina, donde mi café se había enfriado y mi teléfono seguía mostrando el mensaje de Daniel, esperando mi respuesta. $3,500. Más que mi cheque mensual del Seguro Social. Dinero que realmente no tenía, pero que encontraría de todos modos. Porque eso es lo que siempre hacía. Eso es lo que siempre había hecho. Pero mientras estaba sentada allí a la luz de la mañana, rodeada por el silencio de mi pequeño departamento, me encontré haciendo una pregunta que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Fui al armario de mi dormitorio y saqué una caja de zapatos que no había abierto en meses. Dentro había estados de cuenta bancarios, recibos y notas manuscritas. Un rastro de papel de 20 años de dar. 20 años de decir que sí, cuando debería haber aprendido a decir que no. El primer recibo tenía fecha del 15 de marzo de 2004. La boda de Daniel. Había liquidado mis ahorros para la jubilación para ayudar a pagar la recepción que él y su prometida, Jessica, querían. $12,000 por un solo día. Recuerdo la cara de Ricardo cuando le conté lo que había hecho. No dijo nada, solo me apretó la mano y asintió. Él entendía. Ambos creíamos que invertir en la felicidad de nuestros hijos era lo correcto. Pero Ricardo murió 3 años después, y de repente me vi sola, con un legado de decisiones que, en retrospectiva, parecían menos sabias. Otro recibo, el primer pago de la casa de Daniel, $45,000. Había vendido el anillo de compromiso de diamantes de mi madre, el que había usado durante 63 años de matrimonio, el que se quitó del dedo justo antes de fallecer, y me puso en la palma de la mano, susurrando: «Esta es tu herencia, Margarita. Tu seguridad». Me convencí de que Daniel lo necesitaba más que yo. Las familias jóvenes necesitaban estabilidad, razoné. Siempre podría mudarme a un lugar más pequeño más adelante. Los recuerdos inundaron mi mente mientras revisaba los papeles. La pérdida de trabajo de Danny en 2010. Cubrí su hipoteca durante 8 meses mientras buscaba la oportunidad adecuada. Las facturas médicas de su esposa cuando Emma nació con complicaciones. Vacié mi cuenta de ahorros y pedí un préstamo contra mi casa. El negocio que fracasó estrepitosamente. Otros $20,000 que se evaporaron como la neblina de la mañana. Cada vez,
Daniel prometía pagarme. Cada vez le decía que no se preocupara. La familia no lleva la cuenta, solía decir, repitiendo algo que mi propia madre me decía. Pero mirando estos papeles extendidos sobre mi cama, me di cuenta de que, aunque no estaba llevando la cuenta, ciertamente estaba pagando el precio. Mi hija Sara no era diferente. En todo caso, era más sutil en sus extracciones. Donde Daniel preguntaba directamente, Sara empleaba la culpa y la manipulación con precisión quirúrgica. Sus hijos, mis otros nietos, necesitaban colegiaturas. El negocio de construcción de su marido requería un préstamo de emergencia. Su casa de vacaciones necesitaba reparaciones. Mamá, sabes que no te lo pediría si no fuera importante, solía decir, su voz adoptando ese tono especial reservado para las conversaciones financieras. No somos como algunas familias que se aprovechan. Esto es diferente. Es una inversión en el futuro de los nietos. El futuro de los nietos. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? ¿Cuántas veces había sentido y buscado mi chequera, convenciéndome de que cada dólar que daba era un regalo para la próxima generación? Pero ¿cuándo fue la última vez que esos nietos me habían llamado solo para charlar? ¿Cuándo fue la última vez que me habían visitado sin que sus padres los instaran? Emma ya tenía 16 años, edad suficiente para conducir, edad suficiente para tener su propio teléfono, edad suficiente para recordar el cumpleaños de Pentos, su abuela sin que se lo recordaran. Sin embargo, mi teléfono permanecía en silencio en cada hito, en cada festividad, en cada martes ordinario en el que un simple ¿cómo estás, abuela?, habría significado más que cualquier cantidad de dinero. Encontré una carta que me había escrito después del funeral de Ricardo, una promesa de ser más cuidadosa con mis finanzas, de pensar en mi propio futuro, de dejar de fomentar la dependencia de mis hijos. Nunca la envié, nunca la cumplí. En cambio, la archivé con todas las otras buenas intenciones que habían pavimentado mi camino hacia la ruina financiera. El teléfono sonó, sacándome de mi ensimismamiento. El nombre de Sara apareció en la pantalla. «Hola, mamá», dijo, su voz llena de alegría artificial. «¿Cómo estás?» Por un momento mi corazón se alegró. Quizás llamaba para saber de mí, para tener una conversación real, para acortar la creciente distancia entre nosotros. «Bien, cariño. ¿Cómo están los niños?» «Oh, están geniales, creciendo muy rápido. De hecho, por eso llamo». El cambio de tono familiar. Ahí viene. Tyler fue aceptado en ese campamento de robótica del que hablamos. Es una oportunidad increíble, pero el costo es... ¿Cuánto? La interrumpí, repentinamente cansada de los preámbulos elaborados. 3,000. Sé que suena mucho, pero es su pasión, mamá. Y ya sabes lo competitivas que son las admisiones a la universidad hoy en día. Esto realmente podría distinguirlo. $3,000 para un campamento de verano, sumados a los 3,500 de Daniel, casi $7,000 en una sola semana, más de lo que yo vivía en 3 meses. Sara, necesito pensarlo. Silencio al otro lado de la línea. Luego, el dolor se filtró en su voz. ¿Pensarlo? Mamá, estamos hablando de Tyler, tu nieto. Pensé que querrías ayudarlo a tener éxito. La flecha de la culpa, dirigida con precisión practicada. Sentí que daba en el blanco. Ese dolor familiar en mi pecho que me sobrevenía cada vez que decepcionaba a mis hijos. Pero por primera vez, también sentí algo más. Una pequeña chispa de rebelión. Dije que necesito pensarlo, Sara. Bueno, está bien, pero la fecha límite es la semana que viene. Necesitan un depósito para reservar su lugar. Después de colgar, me senté en el silencio de mi departamento, rodeada de la evidencia de décadas de sacrificio financiero. Calculé rápidamente. Entre lo que mis hijos habían pedido a lo largo de los años, podría haber financiado mi propia jubilación cómoda, podría haber viajado con Ricardo antes de que su salud decayera, podría haber mantenido la casa que ahora pertenecía a extraños. Fui al espejo de mi baño y miré a la mujer que me devolvía la mirada. 79 años. Con el pelo plateado que necesitaba teñirse y arrugas que hablaban de décadas de preocupación. ¿Cuándo había empezado a verme tan cansada? ¿Cuándo se había apagado la luz de mis ojos? Las palabras de mi madre resonaban en mi memoria.
El valor de una mujer no se mide por lo que guarda, sino por lo que da. Había vivido según esa filosofía toda mi vida, midiendo mi valor como madre, esposa, ser humano, por cuánto podía sacrificar por los demás. Pero ¿qué pasa cuando das tanto que no queda nada? ¿Qué pasa cuando tu valor se mide solo por tu utilidad, tu disposición a abrir tu cartera y vaciar tus ahorros? Pensé en Ricardo, en las conversaciones que habíamos tenido en esos momentos tranquilos antes de que se durmiera. ¿Cómo le preocupaba que yo estuviera sola? Si estaría bien económicamente. Eres demasiado generosa, Margarita, solía decir. Prométeme que te cuidarás primero. Lo había prometido. Pero las promesas a los muertos, había aprendido, son más fáciles de romper que las promesas a los vivos. Esa noche, tomé una decisión que me pareció aterradora y liberadora. Llamé a mi banco y les pedí que revisaran mis cuentas conmigo. María, la asesora financiera que me había ayudado a gestionar los bienes de Ricardo, acordó reunirse conmigo a la mañana siguiente. Quiero entender exactamente mi situación financiera, le dije por teléfono. Y quiero explorar mis opciones para proteger lo que queda. Por primera vez en años, iba a mirar con honestidad el costo de mi generosidad. Por primera vez en años, iba a preguntar no qué podía dar, sino qué podía permitirme conservar. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me pregunté, ¿me utilizaron? La pregunta flotaba en el aire como humo, imposible de ignorar, imposible de respirar alrededor. 20 años de registros financieros no mentían. Los registros telefónicos no mentían. El patrón de contacto solo cuando se necesitaba dinero, las promesas nunca cumplidas, la gratitud que se desvanecía tan rápido como se aclaraban las transferencias bancarias. ¿Me utilizaron? Empezaba a pensar que la respuesta era sí. La cita con María en el banco estaba programada para las 10 de la mañana, pero llegué 30 minutos antes. Me senté en mi coche en el estacionamiento, observando a la gente entrar y salir del edificio. Parejas jóvenes discutiendo solicitudes de hipotecas, hombres mayores depositando cheques del Seguro Social, empresarios realizando transacciones con la eficiencia de quienes nunca habían conocido la incertidumbre financiera. Me preguntaba qué pensarían si conocieran mi historia. ¿Me verían como una tonta? ¿Ingenua? ¿O reconocerían algo familiar en mis decisiones? ¿Un patrón que habían presenciado en sus propias familias? La oficina de María era pequeña pero cómoda, con fotos familiares en su escritorio y certificados en la pared que hablaban de competencia profesional. Me recibió con la cálida sonrisa de alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar financiero de sus clientes, no solo por los saldos de sus cuentas. Margarita, me da gusto verla. ¿Cómo ha estado desde nuestra última reunión? Me acomodé en la silla frente a su escritorio, con el bolso fuertemente agarrado en mi regazo. Supongo que eso es lo que vengo a averiguar. Pasamos la siguiente hora revisando mis cuentas, y con cada número que María leía en voz alta, sentí que las piezas de mi seguridad financiera se desmoronaban. Mi cuenta de ahorros, que alguna vez fue lo suficientemente robusta como para asegurar una jubilación cómoda, se había reducido a menos de $8,000. Mi cuenta de cheques apenas cubría los gastos mensuales. La línea de crédito con garantía hipotecaria que había abierto para ayudar a Daniel con sus diversas crisis estaba casi al límite. Margarita, dijo María con suavidad, al ritmo de gasto actual, y considerando sus ingresos fijos, tiene quizás 18 meses antes de que enfrente serias dificultades financieras. 18 meses. Menos de 2 años antes de que me convirtiera en la persona por la que mis hijos se preocuparan en lugar de la persona a la que recurrían en busca de ayuda. La ironía no se me escapó. ¿Y la casa? Pregunté, aunque temía la respuesta. Todavía tiene valor, pero no tanto como podría pensar. Entre el saldo original de la hipoteca y la línea de crédito con garantía hipotecaria, su patrimonio neto en la propiedad es de unos $40,000. Eso es algo, pero no es seguridad para la jubilación. $40,000. La misma cantidad que le había dado a Daniel para el pago inicial de su primera casa. La misma cantidad que le presté a Sara para la fallida empresa de su marido. Dinero que nunca pedí que me devolvieran porque la familia no lleva la cuenta. Conduje a casa aturdida, con las palabras de María resonando en mi cabeza. 18 meses.
Tenía 18 meses antes de necesitar ayuda yo misma, antes de convertirme en la carga que había pasado toda mi vida tratando de no ser. Esa tarde, mi nieto Tyler llamó. Por un breve y esperanzador momento, pensé que podría estar llamando para agradecerme por considerar la financiación del campamento de robótica, o tal vez solo para charlar con su abuela. Hola, abuela. Mamá dijo que estás pensando en lo del campamento. Sí, Tyler, lo estoy considerando. Genial. O sea, realmente me ayudaría a entrar al ITAM o al TEC. Todos los programas de ingeniería más importantes buscan este tipo de cosas. ITAM o TEC. A los 17 años, ya estaba planeando un futuro que costaba más de lo que yo había ganado. Me pregunté si tenía alguna idea de lo que hacía su abuela para llegar a fin de mes, si sabía que recortaba cupones y compraba en rebajas para estirar mi cheque del seguro social. Tyler, ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos? ¿Solo tú y yo? Silencio al otro lado. No sé. He estado muy ocupado con la escuela, el fútbol y esas cosas. Claro. Eres un joven ocupado. Sí, entonces, ¿sobre el campamento? Sobre el campamento. No sobre mí, no sobre mi salud, no sobre si estaba sola o luchando o necesitaba algo yo misma. Solo sobre el campamento. Le avisaré a tu madre el viernes, dije. Después de colgar, me senté en mi sala de estar, mirando las fotos enmarcadas esparcidas sobre mi mesa de centro. Había una de la fiesta de cumpleaños número 13 de Tyler, un evento fastuoso en un club de campo que había ayudado a financiar. En la foto, Tyler estaba rodeado de amigos, con el rostro radiante de alegría. Yo estaba en el fondo, apenas visible, retirando platos de las mesas. Esa imagen parecía resumir perfectamente mi papel en la vida de mi familia. Siempre en segundo plano, siempre útil, nunca el centro de atención de nadie. Mi 78º cumpleaños había sido hacía 6 meses. Había pasado el día sola, esperando llamadas telefónicas que llegaron tarde o no llegaron. Daniel había enviado un mensaje de texto a las 11 p.m. «Feliz cumpleaños, mamá». Perdón, día loco. Sara había llamado 3 días después, disculpándose y distraída, explicando que su semana había sido agitada. Pero 2 semanas después de mi cumpleaños, cuando la lavadora de Sara se averió, recibí 4 llamadas telefónicas en un solo día. La urgencia en su voz cuando necesitaba algo nunca estaba presente cuando simplemente se preocupaba por mi bienestar. El patrón se extendió también a las festividades. La Navidad pasada, la pasé sola por primera vez desde la muerte de Ricardo. La familia de Daniel había ido a casa de los padres de Jessica. La familia de Sara había ido a esquiar. Ambos prometieron compensármelo, planear algo especial para Año Nuevo. Año Nuevo llegó y se fue. La celebración especial nunca se materializó. Pero cuando enero trajo reparaciones inesperadas de coche para Daniel y trabajo dental de emergencia para el hijo menor de Sara, de repente volví a ser esencial. De repente, mi teléfono sonó con regularidad y calidez. Empecé a notar otros patrones también. La forma en que las conversaciones cambiaban cuando mencionaba mis propias preocupaciones. El mes pasado, le mencioné a Sara que me había sentido mareada y que me preocupaba mi medicación para la presión arterial. Eso es preocupante, mamá. Definitivamente deberías llamar al doctor Henderson, me dijo. Luego pasó inmediatamente a discutir la necesidad de su hija de una nueva computadora portátil para la escuela. Cuando intenté seguir hablando de mis problemas de salud, sus respuestas se volvieron más cortas, más distraídas. Pero cuando la conversación se centró en el costo de la computadora portátil, su atención se agudizó considerablemente. Empecé a prestar atención a estos micromomentos de desestimación. La forma en que Daniel me interrumpía a mitad de la frase cuando empezaba a hablar de mi soledad, luego comenzaba a dar explicaciones detalladas de su propio estrés. La forma en que Sara respondía a mis preocupaciones con rápidas y superficiales tranquilizaciones antes de dirigir la conversación de vuelta a las necesidades de su familia. ¿Era esto normal? ¿Así es como se suponía que los hijos adultos trataban a sus padres envejecidos? Pensé en mi propia relación con mi madre antes de que falleciera. ¿Había sido igualmente desdeñosa con sus necesidades mientras me concentraba en las demandas de mi propia familia?
La comprensión me golpeó como un golpe físico. Probablemente, sí. El ciclo se había repetido a lo largo de las generaciones, y yo había participado en él sin reconocer su crueldad. El patrón de contacto solo cuando se necesitaba dinero, las promesas nunca cumplidas, la gratitud que se desvanecía tan rápido como se confirmaban las transferencias bancarias. ¿Me utilizaron? Estaba empezando a pensar que la respuesta era sí. La cita con María en el banco estaba programada para las 10 a.m., pero llegué 30 minutos antes. Me senté en mi coche en el estacionamiento, viendo a la gente entrar y salir corriendo del edificio. Parejas jóvenes discutiendo solicitudes de hipotecas, hombres mayores depositando cheques de la Seguridad Social, empresarios realizando transacciones con la eficiencia de quienes nunca habían conocido la incertidumbre financiera. Me preguntaba qué pensarían si conocieran mi historia. ¿Me verían como una tonta? ¿Ingenua? ¿O reconocerían algo familiar en mis decisiones? Un patrón que habían presenciado en sus propias familias. La oficina de María era pequeña pero cómoda, con fotos familiares en su escritorio y certificados en la pared que hablaban de competencia profesional. Me saludó con la cálida sonrisa de alguien que realmente se preocupaba por el bienestar financiero de sus clientes, no solo por los saldos de sus cuentas. Margarita, me da gusto verte. ¿Cómo has estado desde nuestra última reunión? Me acomodé en la silla frente a su escritorio, con mi bolso fuertemente agarrado en mi regazo. Eso es lo que estoy aquí para averiguar, supongo. Pasamos la siguiente hora revisando mis cuentas, y con cada número que María leía en voz alta, sentía que las piezas de mi seguridad financiera se desmoronaban. Mi cuenta de ahorros, una vez lo suficientemente robusta como para asegurar una jubilación cómoda, se había reducido a menos de $8,000. Mi cuenta corriente apenas cubría los gastos mensuales. La línea de crédito con garantía hipotecaria que había abierto para ayudar a Daniel con sus diversas crisis estaba casi al límite. Margarita, dijo María suavemente, a tu ritmo de gastos actual, y considerando tus ingresos fijos, te quedan quizás 18 meses antes de que enfrentes serias dificultades financieras. 18 meses. Menos de 2 años antes de que me convirtiera en la persona por la que mis hijos se preocupaban, en lugar de la persona a la que acudían en busca de ayuda. La ironía no se me escapó. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, aunque temía la respuesta. Todavía tienes plusvalía, pero no tanta como podrías pensar. Entre el saldo hipotecario original y la línea de crédito con garantía hipotecaria, tu patrimonio neto en la propiedad es de unos $40,000. Eso es algo, pero no es seguridad para la jubilación. $40,000. La misma cantidad que le había dado a Daniel para el enganche de su primera casa. La misma cantidad que le había prestado a Sara para la fallida empresa de su marido. Dinero que nunca había pedido que me devolvieran porque la familia no lleva la cuenta. Conduje a casa aturdida, las palabras de María resonando en mi cabeza. 18 meses. Tenía 18 meses antes de que necesitara ayuda yo misma, antes de convertirme en la carga que había pasado toda mi vida tratando de no ser. Esa tarde, mi nieto Tyler llamó. Por un breve y esperanzador momento, pensé que podría estar llamando para agradecerme por considerar el financiamiento del campamento de robótica, o tal vez solo para charlar con su abuela. Hola, abuela. Mamá dijo que estás pensando en lo del campamento. Sí, Tyler, lo estoy considerando. Genial. O sea, realmente me ayudaría a entrar al MIT o a Stanford. Todos los mejores programas de ingeniería buscan este tipo de cosas. MIT o Stanford. A los 17 años, ya estaba planeando un futuro que costaba más de lo que yo había ganado jamás. Me pregunté si tenía alguna idea de lo que su abuela hacía para llegar a fin de mes. Si sabía que recortaba cupones y compraba en las rebajas para estirar mi cheque de la Seguridad Social. Tyler, ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos? ¿Solo tú y yo? Silencio al otro lado. No lo sé. He estado muy ocupado con la escuela y el fútbol y esas cosas. Por supuesto. Eres un joven ocupado. Sí. Entonces, ¿sobre el campamento? Sobre el campamento. No sobre mí. No sobre mi salud. No sobre si estaba sola o luchando, o necesitaba algo yo misma. Solo sobre el campamento. Le haré saber a tu madre antes del viernes.
dije. Después de colgar, me senté en mi sala de estar, mirando las fotos enmarcadas esparcidas por mi mesa de centro. Había una de la fiesta de cumpleaños número 13 de Tyler, un asunto suntuoso en un club de campo que yo había ayudado a financiar. En la foto, Tyler estaba rodeado de amigos, con el rostro radiante de alegría. Yo estaba en el fondo, apenas visible, limpiando los platos de las mesas. Esa imagen parecía resumir mi papel en la vida de mi familia a la perfección. Siempre en segundo plano, siempre útil, nunca el centro de atención de nadie. Mi 78º cumpleaños había sido hace 6 meses. Había pasado el día sola, esperando llamadas telefónicas que llegaron tarde o no llegaron en absoluto. Daniel había enviado un mensaje de texto a las 11 p.m. «Feliz cumpleaños, mamá. Lo siento, día loco». Sara había llamado 3 días después, disculpándose y distraída, explicando que su semana había sido agitada. Pero 2 semanas después de mi cumpleaños, cuando la lavadora de Sara se averió, recibí 4 llamadas telefónicas en un solo día. La urgencia en su voz cuando necesitaba algo nunca estaba presente cuando simplemente se preocupaba por mi bienestar. El patrón se extendió también a las vacaciones. La Navidad pasada, la había pasado sola por primera vez desde la muerte de Ricardo. La familia de Daniel había ido a casa de los padres de Jessica. La familia de Sara había hecho unas vacaciones de esquí. Ambos habían prometido compensármelo, planear algo especial para Año Nuevo. Año Nuevo llegó y se fue. La celebración especial nunca se materializó, pero cuando enero trajo inesperadas reparaciones de coche para Daniel y trabajo dental de emergencia para el más joven de Sara, de repente volví a ser esencial. De repente, mi teléfono sonaba con regularidad y calidez. Empecé a notar otros patrones también. La forma en que las conversaciones cambiaban cuando mencionaba mis propias preocupaciones. El mes pasado, le mencioné a Sara que me había sentido mareada y que estaba preocupada por mi medicación para la presión arterial. «Eso es preocupante, mamá. Definitivamente deberías llamar al doctor Henderson», dijo. E inmediatamente hizo la transición para discutir la necesidad de una nueva computadora portátil para la escuela de su hija. Cuando intenté seguir hablando sobre mis problemas de salud, sus respuestas se hicieron más cortas, más distraídas. Pero cuando la conversación se centró en el costo de la computadora portátil, su atención se agudizó considerablemente. Empecé a prestar atención a estos micromomentos de desestimación, la forma en que Daniel me interrumpía a mitad de la frase cuando empezaba a hablar de mi soledad, para luego lanzar explicaciones detalladas de su propio estrés. La forma en que Sara respondía a mis preocupaciones con rápidas y superficiales tranquilizaciones antes de desviar la conversación hacia las necesidades de su familia. ¿Era esto normal? ¿Así se suponía que los hijos adultos trataban a sus padres ancianos? Pensé en mi propia relación con mi madre antes de que falleciera. ¿Había sido igualmente despectiva con sus necesidades mientras me concentraba en las demandas de mi propia familia? La revelación me golpeó como un golpe físico. Probablemente sí. El ciclo se había repetido a través de las generaciones. Y yo había participado en él sin reconocer su crueldad, porque Daniel hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Porque siempre dices que sí, porque quieres ayudar, porque eso es lo que hacen las familias. Lo que hacen las familias. Repetí lentamente. ¿Qué haces tú por mí, Daniel? ¿Qué significa la familia para ti? Me miró como si le hubiera pedido que resolviera un cálculo avanzado. La pregunta pareció desconcertarle genuinamente. Sara intervino, su voz adoptando un tono ligeramente más agudo. «Mamá, estás siendo injusta. Demostramos nuestro amor de diferentes maneras. Daniel te llama cuando necesita consejos, sobre problemas de dinero, y yo te incluyo en las actividades de los niños, cuando necesitas financiamiento para ellas. Mamá, basta». La máscara de Sara comenzaba a resbalar. «Estás tergiversando todo. Nos estás haciendo parecer gente horrible cuando lo único que hemos hecho es tratarte como familia, como un cajero automático». Las palabras quedaron en el aire como una bofetada. Sara abrió la boca, y el rostro de Daniel se puso rojo. «Eso no es cierto», dijo Sara, pero su voz carecía de convicción.
No lo es. Sara, cuando Tyler llamó sobre el campamento de robótica, preguntó cómo estaba. ¿Quiso pasar tiempo conmigo? ¿O solo quería saber sobre la financiación? Es un adolescente, mamá. Todos son egocéntricos. ¿Y cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa de Daniel? Daniel se acercó, su frustración hirviendo. ¿Mi excusa? Mi excusa es que me estoy ahogando, mamá. Mi excusa es que confié en ti cuando dijiste que la familia es lo primero. Mi excusa es que te creí cuando dijiste que querías ayudar. Quería ayudar. Quería ayudar tanto que he gastado mis ahorros para la jubilación. He hipotecado mi futuro. Te he dado todo lo que tenía para dar. Y estamos agradecidos. ¿Lo están? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron gracias sin pedir inmediatamente algo más? El silencio se extendió entre nosotros, lleno de 20 años de resentimiento tácito y verdades no reconocidas. Finalmente, Sara habló, su voz temblando con ira apenas contenida. Entonces, ¿qué estás diciendo, mamá? ¿Que nos vas a cortar? ¿Que no te importan los futuros de tus nietos? La manipulación era tan descarada, tan practicada, que casi me río. En cambio, sentí una fría claridad asentarse sobre mí. Estoy diciendo que yo también importo, que mi seguridad financiera importa, que mi futuro importa. Por supuesto que importas, dijo Daniel, pero sonaba hueco. Entonces demuéstralo. Demuéstrame que importo por algo más que por lo que puedo darte. ¿Cómo? Exigió Sara. ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta lo reveló todo. Realmente no entendían lo que estaba pidiendo porque nunca habían considerado que yo pudiera necesitar algo de ellos más allá del papel de proveedora. Quiero que me llamen porque me extrañan, no porque me necesitan. Quiero que me visiten porque disfrutan de mi compañía, no porque tengan un favor que pedir. Quiero que me incluyan en sus vidas como persona, no como un recurso. Lo hacemos, comenzó Daniel. No, no lo hacen. Y el hecho de que no puedan ver la diferencia es parte del problema. Sara se puso de pie abruptamente, su compostura finalmente agrietándose por completo. Bien, mamá. ¿Quieres ser egoísta? ¿Quieres abandonar a tu familia cuando más te necesitamos? Esa es tu elección, pero no esperes que pretendamos que todo está bien cuando, literalmente, estás dejando que Daniel pierda su casa. No estoy dejando que Daniel pierda su casa. La mala gestión financiera de Daniel es lo que está dejando que Daniel pierda su casa. Eso es cruel, mamá. Eso es simplemente cruel. ¿Es más cruel que esperar que tu madre anciana sacrifique su seguridad para la jubilación por tu mala planificación? La pregunta golpeó como un golpe físico. El rostro de Sara se puso blanco, y Daniel se hundió en una silla como si sus piernas hubieran fallado. Necesito que ambos se vayan, dije en voz baja. Mamá, comenzó Sara. Váyanse, por favor. Recogieron sus cosas en un silencio aturdido. En la puerta, Daniel se giró por última vez. Mamá, no entiendo qué te está pasando. Esta no eres tú. Tal vez es lo que debería haber sido siempre. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar, rodeada por los restos de relaciones que había pensado que estaban construidas sobre el amor, pero que aparentemente se construyeron sobre la obligación y la expectativa. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino claro, como el aire después de que ha pasado una tormenta. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo en cuestión de horas. Primero Jessica, su voz tensa con pánico controlado. Margarita, no sé qué hizo Daniel para molestarte, pero por favor, no castigues a los niños por los errores de su padre. Luego Tyler, claramente asesorado por sus padres. Abuela, mamá dijo que estás enojada con nosotros. Realmente no entiendo por qué. Pero si hice algo mal, lo siento. La manipulación era agotadora en su transparencia. Estaban usando a mis nietos como armas emocionales, contando con mi amor por ellos para anular mi autopreservación. Pero por primera vez en décadas, pude ver los hilos que se movían, pude ver el juego que se estaba jugando. Y estaba cansada de ser la única que no conocía las reglas. Esa noche, hice 2 llamadas telefónicas. Primero, a María del banco. Me gustaría concertar una cita para hablar sobre la protección de mis activos restantes. Segundo, a un abogado cuyo anuncio había visto en el periódico local. Necesito ayuda para establecer límites con mi familia con respecto a mis finanzas.
Por primera vez en 20 años, estaba construyendo muros en lugar de derribarlos. Por primera vez en mi vida adulta, estaba eligiendo la autopreservación sobre el autosacrificio. Se sentía aterrador y liberador en igual medida. La oficina del abogado olía a cuero y libros viejos, con muebles de caoba que hablaban de tradición y permanencia. Roberto Chen había estado ejerciendo la abogacía de familia en la Ciudad de México durante 30 años, y su comportamiento tranquilo sugería que había visto todas las variaciones del drama financiero familiar que existían. Señora del Valle, dijo, revisando las notas que le había proporcionado antes de nuestra reunión. Lo que está describiendo es, lamentablemente, bastante común. Los hijos adultos que se han vuelto financieramente dependientes de sus padres ancianos a menudo luchan por aceptar los límites. Siento que estoy siendo egoísta, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Son mis hijos. ¿No es mi trabajo ayudarlos? Ayudar sí. ¿Permitir la irresponsabilidad financiera a expensas de tu propia seguridad? No. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Margarita, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Asentí. Si los papeles se invirtieran, si estuvieras en problemas financieros y necesitaras ayuda, ¿crees que tus hijos sacrificarían su seguridad para la jubilación para salvarte? La pregunta me golpeó como agua helada. Abrí la boca para decir que sí. Por supuesto que lo harían, pero las palabras no salieron, porque en el fondo, sabía la respuesta. Había visto cómo reaccionaban ante mis pequeños problemas de salud, con qué rapidez cambiaban de tema cuando mencionaba sentirme sola o preocupada por mis finanzas. No lo sé, susurré. Esa incertidumbre te dice todo lo que necesitas saber sobre si estás siendo razonable al proteger lo que queda de tus activos. Me guió a través de mis opciones. Podía establecer un fideicomiso que me impidiera hacer grandes retiros sin periodos de reflexión. Podía cambiar mi testamento para reflejar mis sentimientos actuales sobre cómo debería distribuirse mi patrimonio. Incluso podría emprender acciones legales para recuperar parte del dinero que había dado a lo largo de los años, aunque advirtió que sería difícil y emocionalmente costoso. Lo más importante, dijo, es que tomes estas decisiones mientras aún seas mentalmente competente y no estés bajo coacción. Si esperas hasta que estés desesperada o tu familia te presione más intensamente, tus opciones se limitarán. Salí de su oficina con tarea. Una lista de toda la ayuda financiera que había proporcionado durante la última década, documentación de mis activos actuales y una fecha límite estricta para tomar decisiones sobre la protección de mi futuro. El trayecto a casa me llevó por el vecindario de Daniel. Casi sin pensar, me desvié por su calle. Su casa estaba en una esquina. Una hermosa casa colonial con un garaje para 3 coches y un jardín perfectamente cuidado. La hipoteca que había estado ayudando a pagar durante años había financiado este estilo de vida que estaba muy por encima de mis propios medios. Aparqué al otro lado de la calle y miré la casa que había ayudado a comprar, pero a la que rara vez me habían invitado a disfrutar. ¿Cuándo fue la última vez que fui bienvenida a una cena familiar allí? ¿Cuándo me habían incluido por última vez en una de sus barbacoas en el patio trasero o celebraciones festivas? Mientras estaba allí, Jessica salió por la puerta principal, guiando a sus 2 hijos hacia su SUV, un Lexus. Emma, ahora de 16 años, caminaba con la zancada segura de una adolescente que nunca había conocido la inseguridad financiera. Jake, de 13 años, estaba absorto en un dispositivo de juego portátil que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Eran niños hermosos, y los amaba desesperadamente. Pero al verlos ahora, me di cuenta de que no tenían ni idea de quién era yo realmente, más allá de la mujer que enviaba cheques de cumpleaños y financiaba sus diversas actividades. ¿Se darían cuenta siquiera si desapareciera de sus vidas mañana? ¿O solo se darían cuenta cuando dejara de llegar el dinero? Jessica divisó mi coche y se acercó, con una expresión cautelosa pero decidida. Margarita, dijo a través de mi ventanilla entreabierta, me alegro de haberte encontrado. Tenemos que hablar. ¿Tenemos? Daniel está desconsolado. Ha estado llamando a las compañías hipotecarias toda la mañana, tratando de idear planes de pago. Está aterrorizado de que vayamos a perder la casa. Miré más allá de ella a la casa en cuestión,
la casa con la cocina gourmet que había ayudado a financiar, la ampliación de la suite principal que había financiado, la piscina que había hecho posible. Jessica, cuando Daniel me pidió que le ayudara con el enganche hace 8 años, prometió que era algo único. Dijo que solo necesitaba ayuda para empezar, que él se encargaría de todo después de eso. Las cosas cambiaron. La economía, su situación laboral. Las cosas siempre cambian. Por eso los adultos responsables planifican las contingencias en lugar de contar con que sus padres ancianos subsidien su estilo de vida. La cara de Jessica se sonrojó. Eso no es justo. Nunca te pedimos que subsidiaras nada. Pedimos ayuda en tiempos difíciles. 8 años de tiempos difíciles. Jessica, he estado cubriendo parte de tu hipoteca durante más tiempo del que duran algunos matrimonios. Estamos agradecidos. ¿Lo están? Cuando Daniel llamó ayer, ¿me agradeció los años de ayuda que ya he brindado? ¿Reconoció que he sacrificado mi propia seguridad financiera por la suya? ¿O solo exigió saber por qué no había enviado más dinero? El silencio de Jessica fue respuesta suficiente. No estoy tratando de ser cruel, continué, pero tengo 79 años. Me quedan quizás 10 buenos años, y me gustaría pasarlos sin preocuparme por si puedo pagar mis medicinas o mi renta. ¿Entonces nos estás abandonando? ¿Abandonando a tus nietos? La flecha de la culpa, apuntada con precisión practicada, pero esta vez rebotó en una armadura que todavía estaba aprendiendo a usar. No estoy abandonando a nadie. Estoy eligiendo dejar de permitir la irresponsabilidad financiera a expensas de mi propia supervivencia. La compostura de Jessica se rompió. Bien, pero no esperes que pretendamos que todo es normal cuando estás siendo egoísta. Egoísta. La palabra que me había controlado durante décadas. La acusación que me había hecho dudar de cada decisión de priorizar mis propias necesidades. Pero al escucharla ahora, sentí algo inesperado, alivio. Tal vez es hora de que aprenda a ser un poco egoísta, dije. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Me preparé una cena de verdad. No las comidas sencillas y económicas a las que me había acostumbrado mientras ahorraba dinero para enviar a mis hijos, sino una verdadera celebración de la comida. Compré un pequeño bistec, espárragos frescos y una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal habitual para comestibles. Mientras preparaba la comida, me encontré pensando en todas las cenas que me había saltado, en todos los pequeños lujos a los que había renunciado para asegurarme de tener dinero disponible cuando mis hijos llamaban. ¿Cuándo fue la última vez que me di un capricho simplemente porque lo quería? El bistec estaba perfecto, los espárragos crujientes, el vino suave y rico. Comí despacio, saboreando cada bocado, maravillándome de cuánto tiempo había pasado desde que había prestado atención al placer de una comida bien preparada. Después de la cena, hice otra cosa que no había hecho en meses. Llamé a mi vieja amiga Elena, una mujer de la que me había distanciado a medida que mi vida se consumía cada vez más por las crisis de mis hijos. Margarita. Su voz era cálida con genuino placer. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cómo estás, querida? La simple pregunta, hecha sin ningún motivo oculto, casi me hizo llorar. Estoy descubriéndolo, en realidad. Hablamos durante 2 horas. Sobre libros, sobre los cambios en nuestro vecindario, sobre su reciente viaje para visitar a su hermana en California. Preguntó sobre mi salud, mi situación de vida, mi felicidad. No preguntó por mis hijos hasta casi el final de la conversación, y cuando lo hizo, fue con preocupación por cómo estaba manejando sus exigencias, no con curiosidad sobre lo que necesitaban. «Sabes, Margarita», dijo mientras nuestra conversación llegaba a su fin, «te he visto sacrificarte por esos hijos durante años. Siempre me he preguntado cuándo te darías cuenta de que el amor no requiere bancarrota. Me estoy dando cuenta ahora. Bien, no es demasiado tarde para reclamar tu vida». Después de colgar, me senté en mi tranquilo departamento y sentí algo que no había experimentado en décadas. Satisfacción. El silencio ya no estaba vacío. Era pacífico. La ausencia de llamadas de crisis y exigencias urgentes se sintió como un regalo en lugar de soledad. Saqué una libreta y empecé a escribir. No cálculos financieros ni planes de presupuesto, sino sueños.
cosas que había querido hacer pero que había pospuesto indefinidamente mientras gestionaba las emergencias de otras personas. Quería tomar una clase de fotografía. Siempre me había encantado capturar momentos, pero nunca había tenido el tiempo ni el dinero para dedicarme a ello en serio. Quería viajar, aunque solo fuera localmente. Había museos en la Ciudad de México que nunca había visitado, barrios que nunca había explorado, restaurantes que nunca había probado. Quería ofrecer mis servicios como voluntaria en algún lugar que importara, en algún lugar donde mi tiempo y energía fueran apreciados en lugar de esperados. Quería leer todos los libros que habían estado acumulando polvo en mi estantería mientras me preocupaba por los problemas de los demás. Y, lo más importante, quería despertarme cada mañana preguntándome qué podría descubrir sobre mí ese día, en lugar de preguntarme qué hijo llamaría con una crisis que agotaría mis recursos emocionales y financieros. Por primera vez en años, me fui a la cama emocionada por el mañana. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Tyler. No la disculpa ensayada del día anterior, sino algo que sonaba más genuino. «Abuela, he estado pensando en lo que pasó con papá y mamá Sara. Realmente no entiendo todo, pero ¿estás bien?» La pregunta era sencilla, pero era la primera vez en meses que alguien de mi familia preguntaba por mi bienestar sin una agenda oculta. «Lo estoy intentando, cariño». «¿Bien?» O sea, sé que no llamo lo suficiente ni visito lo suficiente. Supongo que nunca pensé realmente en que estuvieras sola ni nada. Solo pensaba en ti como, ya sabes, abuela, siempre ahí, siempre bien, siempre bien. ¿Cuántas personas en mi vida me veían así? Siempre bien, siempre disponible, siempre lista para solucionar problemas y proporcionar soluciones sin tener necesidades propias. Tyler, ¿te gustaría almorzar conmigo algún día? ¿Solo nosotros dos? Sí, me gustaría. Sin recaudación de fondos para el campamento ni nada. ¿Solo pasar el rato? Solo pasar el rato. Por primera vez en semanas, sonreí sin forzarlo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez algunas relaciones podrían salvarse una vez que la desesperación financiera se eliminara de la ecuación. Pero incluso si no podían, empezaba a darme cuenta de que estaría bien. Por primera vez en décadas, me estaba eligiendo a mí misma, y se sentía como volver a casa. 3 semanas después de mi conversación con Tyler, sucedió lo inevitable. La compañía hipotecaria de Daniel inició los procedimientos de ejecución hipotecaria, y de repente ya no era solo una madre decepcionante, sino la villana en la crisis familiar. La llamada llegó de Sara a las 6:30 de la mañana. Su voz era aguda con pánico y acusaciones. «Mamá, se van a llevar la casa de Daniel. El banco se va a llevar su casa. ¿Estás feliz ahora?» Me senté en la cama, despertando al instante. «Sara, lamento escuchar. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Podrías detener esto con una sola llamada a tu banco. Podrías salvar a la familia de tu hijo y... ¿Lo sientes? Sara, Daniel tuvo meses para elaborar un plan de pago, porque contaba contigo, porque durante 8 años has sido parte de su planificación financiera. No puedes abandonarlos ahora». La palabra abandonar me golpeó como un golpe físico, pero me obligué a mantener la calma. No abandoné a nadie. Dejé de fomentar la irresponsabilidad financiera. «Esos son tus nietos los que van a quedarse sin hogar, mamá. Emma y Jake, ¿se merecen esto por tu nueva fase egoísta?» Y ahí estaba, la opción nuclear. Mis nietos, convertidos en armas contra mí con precisión quirúrgica. ¿A dónde irán, Sara? ¿Qué quieres decir? Si Daniel pierde la casa, ¿dónde vivirán Emma y Jake? Silencio al otro lado de la línea. «Ellos encontrarán algo», dijo finalmente. «Ellos encontrarán algo. No, se pueden quedar con nosotros. No, les ayudaremos. Ellos encontrarán algo». «Mamá, ese no es el punto». «Ese es exactamente el punto. Estás usando mi amor por esos niños para manipularme, pero tú misma no estás ofreciendo ninguna solución real. No puedo permitirme albergar a 5 personas extra. Pero yo sí puedo permitirme arruinarme para evitar que tengas que intentarlo». La hipocresía flotaba en el aire entre nosotros como humo. «Esto es lo que hace la familia, mamá. Así es como se ve el amor». «No, Sara. Esto es lo que parece la explotación.
El amor sería que Daniel asumiera la responsabilidad de su propia familia. El amor sería que tú ofrecieras ayuda real en lugar de exigir que yo sacrificara mi futuro. El amor sería que alguno de ustedes se preocupara por mi bienestar por sí mismo. Nos preocupamos. Pruébalo. Dime una conversación que hayamos tenido en el último año que no fuera sobre dinero. Silencio. Dime una vez que hayas preguntado por mi salud, mi soledad, mis miedos a envejecer. Más silencio. Dime una forma en que me hayas mostrado cariño que no implicara lo que podía proporcionarte. Mamá, esto no es justo. Lo que no es justo es esperar que tu madre anciana elija entre la comodidad de sus hijos y su propia supervivencia. Colgué e inmediatamente apagué mi teléfono. En 2 horas, llamaron a mi puerta. Por el mirador, vi no solo a Daniel y Sara, sino también a Jessica y a ambos nietos. Toda la familia se había reunido para lo que claramente pretendía ser el asalto final a mis defensas. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Necesitamos hablar, dijo Daniel, con el rostro demacrado por el estrés y las noches de insomnio. Todos nosotros, añadió Sara, como familia. Emma dio un paso adelante, su rostro de 16 años surcado de lágrimas. Abuela, por favor, no dejes que se lleven nuestra casa. No quiero dejar mi habitación, mi escuela, mis amigos. La vista de las lágrimas de mi nieta casi rompió mi resolución. Esto era exactamente lo que habían esperado. Que mi amor por estos niños anularía mis instintos de autopreservación. Pasen, dije en voz baja. Se acomodaron en mi pequeña sala de estar como un tribunal. Daniel y Jessica en el sofá, Sara en el sillón, los niños en el suelo. Todos los ojos se centraron en mí con distintos grados de desesperación, ira y expectativa. Abuela, dijo Jake, su voz de 13 años quebrada por la emoción. Papá dice que estás enfadada con nosotros. ¿Qué hicimos mal? La pregunta me rompió el corazón porque revelaba la manipulación fundamental en acción. Se les había dicho a los niños que de alguna manera eran responsables de esta crisis, que mis límites financieros eran un castigo por su comportamiento. No hiciste nada malo, cariño. Esto no se trata de ti ni de Emma. Entonces, ¿por qué no nos ayudas? Preguntó Emma. Siempre hemos sido buenos contigo. Siempre han sido buenos conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos llamó solo para charlar? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin que sus padres los llevaran? ¿Cuándo mostraron alguna vez interés por mi vida más allá de lo que yo podía proporcionar para la suya? Pero eran niños, y no podía culparlos por los patrones que sus padres habían establecido. Emma, Jake, los amo a ambos más de lo que jamás sabrán, pero lo que sus padres me están pidiendo que haga me dejaría incapaz de cuidar de mí misma. Pero necesitamos, comenzó Emma. Yo también necesito. La interrumpí suavemente. Necesito tener suficiente dinero para mis medicinas, mi renta, mi comida. Necesito saber que yo misma no me quedaré sin hogar. Daniel se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido de ira. Eso no va a pasar, mamá. Estás siendo dramática. Dramática. Incluso ahora, incluso frente a la pérdida de su casa, no podía reconocer la legitimidad de mis preocupaciones. Daniel, te he dado más de $100,000 en los últimos 8 años. Jessica jadeó. Claramente, no había conocido toda la magnitud de su dependencia de mí. Si tuviera ese dinero ahora, podría permitirme una vivienda asistida cuando la necesite, podría pagar la atención médica domiciliaria, podría asegurar que no me convierta en una carga para nadie. No eres una carga, comenzó Sara. ¿No lo soy? Cuando mencioné que me sentía mareada el mes pasado, me dijiste que llamara a mi médico y cambiaste de tema. Cuando dije que estaba sola, me sugeriste que buscara un pasatiempo. Pero cuando necesitas dinero, de repente soy esencial. Eso no es justo, dijo Jessica. Hemos estado lidiando con nuestro propio estrés, y yo he estado lidiando con el mío, sola, mientras financiaba el de ustedes. Fui a mi dormitorio y regresé con una carpeta que había preparado después de reunirme con el abogado. Dentro, había copias de cada cheque que había escrito, cada transferencia que había hecho, cada sacrificio financiero que había hecho por mi familia durante la última década. Esto es lo que les he dado, dije,
colocando la carpeta en la mesa de centro. Este es mi fondo de jubilación. Esta es mi seguridad. Esta es la diferencia entre envejecer con dignidad y envejecer en la pobreza. Daniel tomó la carpeta y comenzó a hojear las páginas. Con cada documento, su rostro se ponía más pálido. Nunca sumé todo. Yo sí. $137,000. Más el enganche de esta casa, que fueron otros 45,000. Más innumerables cantidades más pequeñas que no documenté. Estamos agradecidos, comenzó Sara. Dejen de decir que están agradecidos. La gente agradecida no exige más. La gente agradecida no culpa, ni manipula, ni amenaza. La gente agradecida dice gracias y lo dice en serio. Caminé hacia mi escritorio y saqué una sola hoja de papel. Una carta que había escrito pero que no tenía previsto leer a menos que llegara este momento. Quiero leerles algo, dije, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Durante 20 años, he definido mi valor por lo que podía darles. Me di mi amor por cuánto estaba dispuesta a sacrificar. Creía que ser una buena madre significaba decir que sí a cada solicitud, financiar cada crisis, facilitar cada mala decisión. Estaba equivocada. Una buena madre enseña a sus hijos a ser adultos responsables. Una buena madre modela el respeto por sí misma y los límites saludables. Una buena madre no se arruina para subsidiar las opciones de estilo de vida de sus hijos adultos. Les fallé al decir siempre que sí. Les fallé al nunca permitirles experimentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Les fallé al enseñarles que el amor se puede comprar con dinero y que las obligaciones familiares solo fluyen en una dirección. Pero ya no les fallaré. A partir de hoy, ya no proporcionaré asistencia financiera a ninguno de ustedes. No pagaré hipotecas, no financiaré vacaciones disfrazadas de emergencias, ni cubriré los costos de las opciones de estilo de vida que no pueden permitirse. Esto no es un castigo. Esto es amor. Amor de verdad. El que quiere que crezcan como adultos capaces e independientes que no dependen de explotar a sus padres ancianos. El silencio en la habitación era ensordecedor. Emma estaba llorando abiertamente ahora, y Jake parecía confundido y asustado. Jessica miraba los documentos financieros extendidos sobre la mesa de centro como si viera la situación de su familia con claridad por primera vez. El rostro de Sara estaba blanco de sorpresa, y lo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. Daniel se puso de pie abruptamente, con el rostro contorsionado por la rabia. «Bien», espetó. ¿Quieres abandonar a tu familia? ¿Quieres dejar que tus nietos se queden sin hogar? Esa es tu elección, pero no esperes que te perdonemos. No esperes que estemos ahí para ti cuando seas mayor, estés enferma y nos necesites. La amenaza pendía en el aire como veneno. La implicación era clara. Si no financiaba su estilo de vida, me abandonarían cuando me volviera verdaderamente vulnerable. Daniel, dije en voz baja, ¿cuándo has estado ahí para mí cuando te he necesitado? Abrió la boca para responder. Luego la cerró de nuevo. ¿Cuándo te cuidé del resfriado que te dio el invierno pasado? ¿Cuando te caíste y te torciste el tobillo? ¿Quién te ayudó? Cuando mencioné que estaba deprimida después del aniversario de la muerte de tu padre. ¿Quién me ofreció consuelo? Cada pregunta golpeó como un martillazo, y el rostro de Daniel se descompuso al darse cuenta de que no tenía respuestas. Estás amenazando con retener el cuidado y el apoyo que nunca he recibido de todos modos. Estás amenazando con dejar de proporcionar el amor que siempre ha dependido de mis contribuciones financieras. Caminé hacia mi puerta principal y la abrí. Necesito que todos se vayan ahora. Mamá, comenzó Sara. Váyanse. Por favor. Salieron en fila lentamente. Los niños aferrados a sus padres. Los adultos conmocionados por la confrontación. Emma se volvió en el umbral. Te quiero, abuela, susurró. Yo también te quiero, cariño. Por eso estoy haciendo esto. Después de que se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella, con las piernas repentinamente débiles. El silencio que siguió se sintió diferente a cualquier otro que hubiera experimentado antes. No vacío, sino limpio, como el aire después de que una tormenta ha limpiado la atmósfera de todo lo pesado y opresivo. Lo había hecho. Me había elegido a mí misma. Por primera vez en 20 años,
Había puesto mi propia supervivencia por delante de las exigencias de los demás. Se sentía aterrador y liberador, y absolutamente necesario. Por fin era libre. La primera semana después de la confrontación fue la más difícil. Seguía esperando que sonara mi teléfono. Seguía revisando mis mensajes. Seguía preguntándome si había cometido un terrible error. El silencio de mi familia se sintió a la vez pacífico y aterrador. ¿Había intercambiado el amor por el respeto por mí misma? ¿Había elegido la seguridad financiera por encima de las relaciones con mis nietos? Pero a medida que pasaban los días, algo inesperado comenzó a suceder. Sin la constante corriente de ansiedad sobre la próxima crisis financiera, sin el peso de estar siempre disponible para las emergencias de otras personas, comencé a recordar quién era antes de ser definida únicamente por lo que podía proporcionar. Al octavo día, hice algo que no había hecho en más de 15 años. Me inscribí en una clase puramente para mi propio disfrute. El colegio comunitario ofrecía un curso de fotografía para personas mayores, y cuando vi el anuncio en su catálogo, algo se removió en mí que creía muerto. Me encantaba la fotografía cuando era joven. Ricardo y yo habíamos pasado fines de semana explorando la Ciudad de México con mi vieja cámara Pentax, capturando momentos que parecían valer la pena preservar. Pero en algún momento del camino, entre criar hijos y gestionar sus infinitas necesidades, había dejado de ver el mundo como algo hermoso de documentar y había empezado a verlo solo como una serie de problemas que resolver. El aula estaba llena de personas de mi edad, todos ellos con la misma emoción tentativa de redescubrir pasiones abandonadas. Nuestra instructora, la señora Chen, era una fotógrafa profesional jubilada que hablaba de la luz y la composición con la reverencia de alguien que habla de cosas sagradas. La fotografía, dijo durante nuestra primera clase, consiste en ver lo que otros pasan por alto. Se trata de encontrar la belleza en lugares inesperados y preservar momentos que de otro modo se olvidarían. Mientras hablaba, me di cuenta de que podría haber estado describiendo el proceso de reclamar mi propia vida. Esa tarde, armada con una sencilla cámara digital que había comprado después de clase, caminé por mi barrio con ojos nuevos. Fotografié la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las hojas del árbol de roble que estaba frente a mi edificio de apartamentos. Capturé la expresión en el rostro de un anciano mientras alimentaba a las palomas en el parque. Documenté los detalles arquitectónicos de los edificios por los que había pasado durante años, sin realmente verlos. Cada clic del obturador se sentía como un pequeño acto de rebelión contra los años que había pasado centrada únicamente en las necesidades de los demás. Cada imagen era evidencia de que existía como algo más que un recurso a ser agotado. Cuando regresé a casa, tenía 37 fotografías y algo que no había sentido en décadas: anticipación por las posibilidades del mañana. El segundo cambio importante se produjo 3 semanas después, cuando finalmente acepté las repetidas invitaciones de Elena para unirme a su club de lectura. Había estado rechazando durante años, siempre citando alguna obligación familiar o preocupación financiera que necesitaba mi atención. Pero sin el drenaje constante de gestionar las crisis de otras personas, de repente tuve tiempo para las cosas que realmente disfrutaba. El club de lectura se reunía en la biblioteca local los jueves por la noche, y las 8 mujeres que formaban nuestro grupo tenían entre 70 y 80 años. Eran maestras jubiladas, enfermeras, secretarias y amas de casa que habían descubierto que sus vidas no terminaban cuando concluían sus funciones principales como cuidadoras. Nuestro primer libro juntas fue Un hombre llamado Ove, una historia sobre un viudo gruñón que redescubre el significado de su vida a través de conexiones inesperadas. Mientras discutíamos los temas de la pérdida, la resiliencia y la importancia de la comunidad, me encontré compartiendo más de lo que pretendía sobre mi reciente situación familiar. «¿Sabes, Margarita?», dijo Dorotea, una antigua trabajadora social que había criado a 4 hijos. «Pasé por algo similar con mi hijo menor hace unos 10 años. Seguía viniendo a mí con una emergencia financiera tras otra. Y yo seguía rescatándolo porque pensaba que eso es lo que hacen las buenas madres». «¿Qué cambió?», pregunté. Me di cuenta de que no le estaba ayudando, sino que lo estaba paralizando. Cada vez que resolvía sus problemas,
le quitaba la oportunidad de crecer más fuerte. Cada vez que decía que sí, en realidad le estaba diciendo que no a su potencial de independencia. ¿Lo entendió finalmente? Dorotea sonrió con tristeza. No de inmediato. Estuvo enfadado durante unos 2 años. Pero finalmente, aprendió a gestionar sus propias finanzas, y ahora nuestra relación se basa en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera. Me llama porque quiere hablar conmigo, no porque necesite algo de mí. La historia me dio esperanza de que quizás mi situación con mis propios hijos pudiera mejorar eventualmente. Pero lo más importante es que me ayudó a comprender que, incluso si no lo hacía, aún así había tomado la decisión correcta. Un mes después de mi nueva vida, recibí una visita inesperada. Tyler apareció en mi puerta un sábado por la tarde, no impulsado por sus padres, sino que había tomado el autobús al otro lado de la ciudad por iniciativa propia. «Abuela», dijo con voz incierta, «¿podemos hablar?» Nos sentamos en mi pequeña cocina, compartiendo té y galletas compradas en la tienda, mientras luchaba por encontrar palabras para lo que quería decir. «He estado pensando en lo que pasó», finalmente comenzó, «en todo lo de papá y mamá Sara y todo. Y creo que tal vez ahora entiendo mejor». «¿Qué entiendes, cariño?» «Que nos estábamos aprovechando de ti. Tal vez no a propósito, pero cuando realmente lo pensé, me di cuenta de que cada vez que hablaba contigo, era porque quería algo. Dinero para el campamento, o para la escuela, o simplemente porque mamá me decía que llamara y preguntara por algo caro». La sinceridad en su voz me hizo llorar, y me di cuenta de que realmente no te conozco. O sea, sé que eres mi abuela, y que me quieres, y siempre nos has ayudado, pero no sé cuál es tu libro favorito, ni qué querías ser cuando tenías mi edad, ni qué te hace feliz. ¿Te gustaría saber esas cosas? Sí, realmente me gustaría. Pasamos las siguientes 3 horas hablando de verdad, por primera vez en años. Le conté sobre mi clase de fotografía. Le mostré algunas de las fotos que había tomado por el vecindario. Me contó sobre sus intereses reales, no solo sobre las actividades costosas que sus padres querían financiar, sino sobre los libros que disfrutaba leyendo, la carrera que estaba considerando y que no tenía nada que ver con campamentos de robótica o universidades prestigiosas. Cuando llegó la hora de que se fuera, me abrazó con genuina calidez. «Abuela, lamento que te hayamos hecho sentir que solo importabas por lo que podías darnos. Eso no es cierto, y no es justo». «Gracias por decirlo, Tyler. ¿Puedo volver a visitarte el próximo fin de semana? ¿Solo para pasar el rato?» «Me encantaría». Después de que se fue, sentí algo que no había experimentado en años. La alegría de ser valorada por lo que era, en lugar de por lo que podía proporcionar. La transformación en mi vida diaria fue notable. Sin la constante ansiedad por la próxima solicitud financiera, dormía mejor. Sin la culpa de decepcionar siempre a alguien, comía con más apetito. Sin el peso de los problemas de todos los demás sobre mis hombros, me enderezaba. Empecé a ser voluntaria en el refugio de animales local, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. A los perros y gatos no les importaba mi saldo bancario ni mi capacidad para resolver sus problemas. Simplemente apreciaban mi presencia, mi tacto suave, mi disposición a sentarme tranquilamente con ellos. La señora Patterson, la directora del refugio, era una mujer de 60 y tantos años que había creado la organización sin fines de lucro después de su propia jubilación. «Margarita», dijo después de que había estado de voluntaria durante un mes, «tienes una presencia tan tranquila con los animales. ¿Alguna vez has considerado que podrías haber estado dando tu energía nutricia a los receptores equivocados?» La observación fue suave, pero profunda. Había sido cuidadora toda mi vida adulta, pero había estado cuidando de personas que daban por sentado mis esfuerzos mientras descuidaba a quienes realmente podrían apreciar lo que tenía para ofrecer. 3 meses después de la confrontación con mi familia, tomé una decisión que habría sido impensable en mi vida anterior. Reservé un viaje a California para visitar a mi prima Ruth, a quien no había visto en más de una década. Ruth me había invitado innumerables veces a lo largo de los años, pero siempre había declinado, citando los gastos o alguna obligación familiar que requería mi atención.
Pero con mis límites financieros firmemente establecidos y mi calendario ya no dominado por las crisis de otras personas, finalmente tuve la libertad de priorizar mis propios deseos. El vuelo a San Francisco fue el primero en 23 años. Cuando el avión despegó del aeropuerto de O'Hare, sentí una sensación literal y metafórica de elevarme por encima de las circunstancias que me habían mantenido en tierra durante tanto tiempo. Ruth me recibió en el aeropuerto con lágrimas en los ojos y acusaciones en la voz. Margarita del Valle, ya era hora de que te pusieras a ti misma primero. Te he visto sacrificarte por esos hijos ingratos durante años, y estoy orgullosa de que por fin hayas dicho basta. Pasamos una semana explorando el norte de California, la región vinícola, los bosques de secuoyas, los paseos por la costa que me dejaron sin aliento. Fotografié todo, llenando tarjetas de memoria con imágenes que capturaban no solo el paisaje, sino mi propia sensación de asombro redescubierto. En nuestra última velada juntas, mientras estábamos sentadas en la terraza de Ruth contemplando la puesta de sol sobre el Océano Pacífico, me hizo una pregunta que cristalizó todo lo que había estado sintiendo. Margarita, ¿cómo quieres que sea el resto de tu vida? Por primera vez en décadas, tuve una respuesta que no giraba en torno a las necesidades de los demás. Quiero despertarme emocionada por el día que tengo por delante. Quiero pasar tiempo con personas que valoren mi compañía, no mi chequera. Quiero dedicarme a los intereses que abandoné cuando me definían únicamente por mi papel de proveedora financiera. Quiero viajar, aprender, crear y contribuir a causas que me importan. ¿Y si tus hijos nunca cambian? ¿Si nunca entienden lo que has hecho? La pregunta me habría aterrorizado 6 meses antes, pero ahora podía responderla con claridad. Entonces me entristecerá, pero no sacrificaré los años que me quedan tratando de comprar su aprobación. Por fin entiendo que el amor que hay que comprar no es realmente amor. Cuando regresé a Ciudad de México, me sentí como una persona diferente. El departamento que había parecido una prisión de circunstancias reducidas, ahora se sentía como un santuario de paz y posibilidades. El silencio que antes me asustaba, ahora se sentía como la ausencia de caos, en lugar de la ausencia de amor. Había aprendido a distinguir entre estar sola y estar solitaria, entre la soledad y el abandono, entre el cuidado de uno mismo y el egoísmo. Por primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente libre, y la libertad, descubrí, no era la ausencia de amor, sino la presencia de autorrespeto. 6 meses después, estaba sentada en el centro comunitario, donde ahora enseñaba fotografía básica a otras personas mayores, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Abuela, soy Emma. Conseguí tu número de Tyler. Sé que las cosas han estado raras con la familia, pero quería decirte que fui aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pensé que deberías saberlo. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato, con el corazón encogido en la garganta. Mi nieta se había puesto en contacto conmigo, no por dinero, no porque sus padres la hubieran instado, sino para compartir buenas noticias. Había pensado que debería saberlo. Respondí por mensaje de texto. Emma, estoy muy orgullosa de ti. Es una noticia maravillosa. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para tomar un café algún día para que me cuentes todo sobre tus planes? Su respuesta llegó rápidamente. Realmente me gustaría. Tengo mucho que contarte. Nos reunimos el sábado siguiente en un pequeño café cerca del campus de la UNAM. Emma se había convertido en una joven con aplomo, pero podía ver rastros de nerviosismo en la forma en que jugaba con su taza de café. Abuela, comenzó. Necesito pedirte disculpas. Cariño, no me debes. Sí, sí lo debo. He tenido meses para pensar en lo que pasó, y ahora me doy cuenta de que te tratamos terriblemente. No solo papá y mamá Sara, sino también Jake y yo. Solo llamábamos cuando queríamos algo. Nunca preguntábamos cómo estabas. Te dimos por sentada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo peor es que te hicimos sentir culpable por haberte defendido finalmente. Eso no está bien. Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano. Emma, eras una niña. Los niños aprenden los patrones que les enseñan sus padres. Pero ya no soy una niña. Ahora tengo 18 años, y puedo ver las cosas con más claridad.
La forma en que papá siempre hablaba de que tú pagaras las cosas como si fuera algo normal. La forma en que mamá Sara nos dirigía sobre qué decir cuando te llamábamos. Fue manipulador. Y estuvo mal. Sacó un sobre de su bolso. Quiero mostrarte algo. Dentro había una carta de beca. Beca académica completa para la UNAM, que cubría la matrícula, el alojamiento y la manutención. Podría haber ido a ese costoso campamento de robótica que no pagaste, dijo con una pequeña sonrisa. Pero en cambio, me concentré en mis calificaciones y mis ensayos, y me gané esto yo sola. Resulta que era capaz de lograr cosas sin tu dinero. Simplemente nunca tuve que intentarlo antes. El orgullo en su voz era inconfundible, y sentí que mi propio pecho se hinchaba de orgullo por esta notable joven. Hay algo más, continuó. Papá y Jessica se están divorciando. La noticia me golpeó como un golpe físico. Oh, Emma, lo siento mucho. No lo sientas. En realidad es mejor así. Pasaron mucho tiempo peleando por el dinero, por la casa, por quién era responsable de qué. Una vez que dejó de llegar tu ayuda, todos sus problemas financieros se volvieron obvios, y no pudieron ignorarlos más. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Papá te culpó al principio. Dijo que habías destrozado a la familia. Pero finalmente, incluso él tuvo que admitir que los adultos no deberían necesitar que sus padres ancianos paguen sus facturas. ¿Cómo está ahora? Se mudó a un apartamento más pequeño. Consiguió un segundo trabajo. Está aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades, supongo. Ha sido difícil, pero lo está haciendo. Y Jake y yo estamos orgullosos de que lo haya resuelto en lugar de buscar a alguien más que lo rescate. Hablamos durante 2 horas, y Emma me contó sus planes de estudiar periodismo, su interés por la fotografía, despertado al ver algunas de mis fotos que Tyler había compartido, y su esperanza de que pudiéramos reconstruir nuestra relación sobre una base de respeto mutuo, en lugar de obligación financiera. Quiero conocerte, abuela, a la verdadera tú. No solo a la persona que escribía cheques, sino a la mujer que toma hermosas fotos y es voluntaria en el refugio de animales y tiene opiniones sobre los libros. Tyler me contó sobre tu clase de fotografía y quiero saberlo todo. Cuando nos separamos ese día, sentí que una pieza de mi corazón que había estado perdida volvía a encajar en su lugar. 2 semanas después, Tyler y Emma vinieron a visitarme, y pasamos la tarde mirando mi portafolio de fotografías mientras les contaba historias sobre los lugares y las personas que había capturado a través de mi lente. Escucharon con genuino interés, haciendo preguntas sobre mis técnicas y las historias detrás de las imágenes. «Abuela», dijo Tyler, examinando una foto en blanco y negro que había tomado de un anciano alimentando a las palomas. «Eres muy buena en esto. ¿Has pensado en hacer una exposición?» La sugerencia estaba tan lejos de mi imaginación que me reí. «Oh, cariño, solo soy una principiante». «No, no lo eres», interrumpió Emma. «Son hermosas. Cuentan historias. Me hacen sentir cosas». Su ánimo plantó una semilla que creció durante las semanas siguientes. La señora Chen, mi instructora de fotografía, nos había instado a varios de nosotros a considerar exhibir nuestros trabajos en la Feria de Arte anual del centro comunitario. Con las palabras de mis nietos resonando en mi mente, finalmente encontré el coraje para presentar 3 de mis fotografías favoritas. Para mi asombro, las 3 fueron aceptadas, y 2 de ellas se vendieron en la noche de inauguración de la exposición. De pie junto a mis fotografías enmarcadas, observando a extraños detenerse a estudiar mi trabajo, sentí una especie de validación que nunca antes había experimentado. Este fue el reconocimiento por algo que había creado, algo que provenía de mi propia visión y habilidad, en lugar de mi disposición a vaciar mi cuenta bancaria. Emma y Tyler asistieron a la inauguración, radiantes de orgullo mientras me presentaban a sus amigos como mi abuela, la fotógrafa. Los meses que siguieron trajeron cambios que no habría imaginado durante aquellos días oscuros, en los que me había sentido invisible y utilizada. El refugio de animales me ofreció un puesto a tiempo parcial, pagado coordinando su programa de voluntarios.
Mis habilidades de fotografía me llevaron a un pequeño negocio que realizaba sesiones de retratos para otras personas mayores que querían fotos profesionales para compartir con sus familias. Lo más sorprendente fue que empecé a salir. Harold era un viudo que había conocido en mi club de lectura, un ingeniero jubilado que compartía mi amor por la fotografía y que nunca me había pedido dinero. Nuestra primera cita fue un paseo fotográfico por el Parque de la Alameda, y nuestras conversaciones fluyeron con tanta facilidad como si nos hubiéramos conocido durante años. «Margarita», me dijo una tarde mientras contemplábamos la puesta de sol desde su porche trasero, «tienes una fuerza tranquila. Imagino que has superado algunas tormentas para desarrollar ese tipo de resiliencia». Le conté mi historia, esperando juicios o lástima, pero en cambio encontré comprensión y respeto. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo. «No que finalmente hayas dicho que no, sino que hayas encontrado el coraje de decir que sí a ti misma. En mi cumpleaños 80, sucedió algo milagroso. Mi teléfono sonó durante todo el día, no con solicitudes de dinero, sino con genuinos deseos de cumpleaños. Emma llamó para cantar feliz cumpleaños. Tyler se acercó con un pequeño cactus que él mismo había cultivado, sabiendo que yo había mencionado que quería plantas de bajo mantenimiento para mi apartamento. Elena y las damas del club de lectura me llevaron a almorzar. Harold me trajo flores y un libro de fotografía que había estado deseando. Lo más sorprendente fue que Daniel llamó. Nuestra conversación fue incómoda al principio, forzada con meses de dolor y malentendidos. «Mamá», dijo finalmente, «he estado pensando en lo que dijiste, en que solo llamábamos cuando necesitábamos algo, en que nunca preguntábamos cómo estabas. Daniel, déjame terminar. Quiero preguntar ahora, ¿cómo estás, mamá? ¿De verdad?» La pregunta, formulada con genuino interés y sin ninguna agenda oculta, me hizo llorar. «Estoy bien, cariño, mejor que en años. Me alegro. Sé que tengo mucho que enmendar. Sé que no puedo deshacer los años de darte por sentada, pero me gustaría intentar tener una relación real contigo, si estás dispuesta. También me gustaría». No era perdón, todavía no. No era un regreso a los viejos patrones de facilitación, pero era un comienzo. Incluso Sara llamó, aunque nuestra conversación fue más difícil. Todavía estaba enfadada, todavía convencida de que había sido egoísta y destructiva, pero también empezaba a comprender que sus propios hijos estaban observando cómo trataba a su abuela, y no quería que aprendieran que el amor dependía de las contribuciones financieras. «Quizás», dijo antes de colgar, «podemos tratar de hacerlo mejor. Quizás». Era más esperanza de la que había tenido en meses. Esa noche, mientras estaba sentada en mi departamento rodeada de mis fotografías, mis libros, mis pequeñas pero significativas posesiones, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este lugar. La mujer que había colgado a su hijo hace 8 meses me parecía una extraña ahora, no porque estuviera equivocada, sino porque había estado tan rota, tan agotada, tan convencida de que su valor se medía solo por lo que podía dar. Pensé en todos los años que había pasado creyendo que el amor requería bancarrota, que ser una buena madre significaba facilitar malas decisiones, que la lealtad familiar fluía en una sola dirección. Pensé en los miles de dólares que había regalado mientras vivía de sopa enlatada y ropa de liquidación, en los sueños que había aplazado mientras financiaba las opciones de estilo de vida de otras personas. Pero también pensé en la beca de Emma, en el interés genuino de Tyler por mi fotografía, en los pasos tentativos de Daniel hacia la asunción de la responsabilidad de su propia vida. Quizás mi negativa a seguir facilitándoles las cosas les había obligado a descubrir fortalezas que no sabían que poseían. El mayor regalo que le había dado a mi familia, resultó, no era dinero. Era el ejemplo de una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me vi en el espejo del baño. La mujer que me miraba tenía el pelo plateado y líneas de expresión, y la postura segura de alguien que ya no se disculpaba por ocupar un lugar en el mundo. Parecía alguien que había aprendido la diferencia entre el amor y la explotación, entre la generosidad y la facilitación, entre ser necesitada y ser valorada. Parecía alguien que finalmente había regresado a sí misma. Pensé en ti, seas quien seas,
Escuchando esta historia, ¿te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que te perdiste en el proceso? ¿Alguna vez te han hecho sentir culpable por tener tus propias necesidades? Dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir entre amar a alguien y amarte a ti mismo? Si esta historia resonó contigo, si te recordó que tu valor no se mide por lo que puedes dar, por favor, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Quizás alguien más necesite escuchar este mensaje. Quizás alguien más necesite saber que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Porque al final del día, la relación más importante que tendrás es la que tienes con la persona del espejo. Y esa persona se merece tu amor, tu protección y tu respeto, especialmente de ti.